Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. El Señor entonces le dijo: así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos. El que hizo lo exterior no hizo también lo interior, pero según ustedes, simplemente con dar limosnas, todo queda purificado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio, palabra de Dios. Hoy ya, martes, en la semana 28 del tiempo ordinario, en calendario litúrgico, el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. Yo diría, hermanos y hermanas, que podríamos titular a este trozo del Evangelio: Jesucristo nos enseña la práctica religiosa que agrada a Dios. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque aquí lo que hay es un issue de ser insensatos. Otras versiones no dicen que Jesucristo le dijo al fariseo estúpido, sino que le dijo insensato. ¿Por qué? Bueno, hermanos y hermanas, por todo lo que tiene el contexto de la palabra de Dios, hoy nos damos cuenta de que la práctica religiosa que hacemos para agradar a Dios o para saber si estamos bien con Dios, se tiene que hacer con sensatez, hermanos y hermanas, para que entonces agrade a Dios, no de otra forma. Por eso es que Jesucristo le llama insensato o estúpido al fariseo de hoy, que es en carácter correctivo, no es en carácter de difamación, hermanos y hermanas. ¿Tú no te has dado cuenta de algo, hermanos y hermanas? En la sociedad, en el mundo, el ser humano, aún para hacer las cosas malas, las tiene que hacer bien hechas para que le salgan bien. Y fíjate cómo estamos hablando, que parece como que es una paradoja lo que estamos diciendo, ¿no? Una persona malvada, con intenciones malas, para hacer algo malo y tener resultado, lo tiene que hacer bien para que le salga mal. Eso es eso. Y no podemos darle vuelta a eso. Pero ¿sabes qué? Ese no es el punto aquí. El punto aquí es cuando una persona quiere hacer algo bueno y lo hace mal. Mal hecho, algo bueno no logra el propósito. Y eso es lo que le está pasando al fariseo. Eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros en términos de agradar a Dios. Cuando no hay sensatez en la práctica religiosa, estoy haciendo algo bueno como la práctica religiosa, pero si hay insensatez, lo estoy haciendo mal hecho, y no alcanza su propósito y no alcanza su finalidad. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Por eso, hoy yo entiendo que la idea fuerza que nos debe guiar en todo esto, hermanos y hermanas, es la siguiente: la sensatez agrada a Dios en la práctica religiosa. La sensatez agrada a Dios en la práctica religiosa. La virtud de la sensatez, hermanos y hermanas. De lo contrario, la práctica religiosa que estamos haciendo mal hecha, hermanos y hermanas, se convierte en algo mortífero para nuestra salvación, para nuestra fe. La religión en esa práctica es mortífera. Mire, hermanos y hermanas, estos fariseos que tú y yo conocemos, en el ánimo de ellos, ¿verdad?, estar bien ante los ojos de Dios, se esforzaron en su vida en aquel tiempo por elaborar, hermanos y hermanas, una serie de normas y leyes que permitieran a las personas, que facilitaran a las personas una exacta observancia de las normas que había en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Ahí había normas, hermanos y hermanas, y leyes que había que respetar, preceptos, hermanos y hermanas, y deberes que había que realizar. Estaban los profetas, que anunciaban las cosas buenas de Dios que había que hacer y denunciaban las cosas malas del mundo que no se debían hacer. También estaba incluido en todo eso. Y los escritos también que aparecían. Todo eso, hermanos y hermanas. Los fariseos, como maestros de la ley, se esforzaban, hermanos y hermanas, como guías que instruían a las personas, les enseñaban, los adiestraban. Eran catequistas, maestros en aquel tiempo, para que la gente llegara a hacer las cosas bien delante de Dios y tener el favor de Dios. Habían creado 613 reglas, además de los 10 mandamientos.
De esas 613 reglas, hermanos y hermanas, que la gente tenía que practicar, 248 de ellas eran preceptos obligatorios, lo que tienes que hacer delante de Dios. Y 365 eran prohibiciones, hermanos y hermanas, cosas que no había que hacer. Una de ellas, hermanos y hermanas, está acentuada en la palabra de Dios hoy, que era ¿cuál? Hay que lavarse las manos antes de comer, para estar puro delante de Dios, para estar limpio delante de Dios. Eso es como decir hoy en día, tienes que lavarte las manos para que estés libre de pecado, para que estés en gracia, para que estés intachable, para que estés inmaculado delante de Dios. Si no te lavas las manos antes de comer, no estás bien delante de Dios. ¿Crees tú que eso es un principio válido, hermanos y hermanas? ¿O no se habrá sacado la práctica religiosa fuera de proporción, hermanos y hermanas? Bueno, hermanos y hermanas, yo te voy a decir una cosa. Lavarse las manos antes de comer es una buena conducta, una buena práctica, un buen hábito. Tiene que ver con la higiene, bacterias, suciedad, un montón de cosas que necesitamos quitar de nuestras manos para poder comer. Eso por ese lado está bien, hermanos y hermanas. Ahora, hermanos y hermanas, como un rito religioso que hay que practicar para estar puro, bien delante de Dios, ese es el cuestionamiento. Porque es un acto externo y no necesariamente es un acto interno, hermanos y hermanas. Y eso Jesucristo no lo practicaba. Jesucristo no practicaba la norma de lavarse las manos antes de comer para enviarle una señal a la gente y a Dios de que yo estoy bien con Dios, puro, limpio, intachable y sin mancha. Eso lo vemos aquí en el versículo 38, hermanos y hermanas. El fariseo entonces se extrañó ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. Ciertamente para el fariseo fue un escándalo porque estaba transgrediendo la ley de la pureza, de estar bien delante de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, en ese versículo 38, el mensaje que nos está mandando es que Jesucristo no se deja limitar por esa observancia, que es meramente superficial, que es para que la vean las personas. Eso es un legalismo, hermanos y hermanas, para supuestamente uno creer que está bien delante de Dios. Eso es un rito, hermanos y hermanas, de purificación, de pureza y de estar puro delante de Dios, que se torna en algo superficial. Y cuando estamos hablando de exterior, superficial, es como para impresionar a los demás y estoy descuidando lo que tengo que presentar verdaderamente delante de Dios, que no está tanto en el exterior, sino en el interior. Porque el exterior, hermanos y hermanas, revela el interior de cada uno de nosotros. Así las cosas, hermanos y hermanas, hacer algo para estar limpios en pureza, que hoy en día lo podríamos traducir en que estar en la gracia de Dios, libres de pecado, intachables, hermanos y hermanas, inmaculados delante de Dios, requiere algo de adentro, no es de afuera. El principio se genera en el adentro, no afuera. Pero la forma, hermanos y hermanas, y la manera en que estos fariseos hacían su rito de limpieza para estar bien con Dios, Cristo dice que eso está equivocado. Cristo dice que eso está desvirtuando el propósito que tiene la ley. No está mal querer estar limpio delante de Dios, hacer cosas que agraden a Dios, hermanos y hermanas. Y el testimonio está ahí porque la gente tiene que ver que yo estoy bien con Dios y Dios tiene que ver que yo estoy bien con Él. Eso no está mal, hermanos y hermanas, pero la forma yo tengo que tener mucho cuidado. Por eso se requiere ser sensato y no hacerlo en esta forma insensata, que es lo que Cristo está revelando. El insensato cree que haciendo las cosas exteriormente va a agradar a Dios también. Y no necesariamente, hermanos y hermanas, eso cuadra de esa forma. Dicha práctica, hermanos y hermanas, hemos dicho ya, desvirtúa el propósito y la finalidad que se buscaba. Míralo en el versículo 39. El Señor les dijo: así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y los platos, exterior, superficial, lo que los ojos de los demás ven exteriormente. Eso es lo que ustedes hacen, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Insensatos. El interior, lo que ve Dios.
lo que alcanza a ver Dios. Eso es lo que se establece ahí. No es solo, hermanos y hermanas, estar puros por fuera y descuidados por dentro, hermanos y hermanas. Lo visible lo ve el hombre y lo ve Dios. Lo invisible no lo ve el hombre, pero lo ve Dios también. A los ojos de Dios, hermanos y hermanas, que está en todas partes, que ve el exterior y mi interior, hermanos y hermanas, yo no lo puedo engañar. Donde quiera que yo vaya está Dios. Donde quiera, en el monte más alto, ahí estará. En el mar, ahí estará, hermanos y hermanas. Tenemos que ser realistas con esto, hermanos y hermanas. Esa omnipresencia de parte de Dios nos tiene que guiar a nosotros en sensatez para hacer las cosas donde mi acto exterior revela mi acto interior. Las dos están en armonía. Las dos están en sintonía. No puede haber que contradicción, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Cristo señala hoy. Superficialmente no hagamos las cosas. Profundamente sí hazlo, porque eso llega a Dios. Solo por el cuerpo físico que ven los demás exteriormente, hermanos y hermanas, eso no es lo único que tiene que estar limpio y puro. El alma, que está en el interior, el espíritu, que está en el interior, también lo necesita. Para sostener eso, hermanos y hermanas, Jesús aclara todo este mensaje en los versículos 40 y 41. Mira cómo dice el versículo 40. El que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? O sea, ¿tú te crees que Dios no está en tu interior? ¿Tú te crees que Dios no ve tu interior y te estás limitando a hacer las cosas para que los demás digan que estás bien? Eso es el exterior. Pero según ustedes, simplemente con dar limosna todo quedará purificado. O sea que no me importa realmente estar por dentro, en el interior, en lo profundo, corazón, alma y espíritu, limpio delante de Dios. Porque si doy limosna, esto se resuelve. Con dar la limosna la gente sabrá que mi interior está limpio. No, hermanos y hermanas, el interior no se limpia de esa forma. Hay una forma de hacerlo. Para nosotros hoy en día es el acto de conciencia, el examen de conciencia, el acto de contrición, es el arrepentimiento, hermanos y hermanas, es el corazón contrito que quiere arrepentirse de sus pecados, reparar los daños, no volver a cometer el pecado, buscar la absolución y la gracia de Dios a través de la confesión sacramental. Y wow, he sanado mi interior, he sanado todo lo que tenía dentro. Los pecados los entierra Dios. Nuestra alma blanca como la nieve, dice la propia palabra, son olvidados y no los saca en cara. ¡Qué bendición! Cuando en esa ser auténtico, en mi limpieza y en mi pureza delante de Dios, no he visto y no me he dejado controlar por lo que dirá la gente, por impresionar a la gente, por proyectarle una falsa imagen o una simulación, sino que con Dios, que lo ve todo, hermanos y hermanas, he quedado bien y lo he practicado bien. Hacia eso, hermanos y hermanas, es lo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Para Jesús, hermanos y hermanas, si no lo hacemos así, si somos insensatos, si no velamos el interior y nos preocupamos solo por el exterior, estás matando tu espíritu. Estás desviando el plan de Dios sobre ti. El plan de Dios es salvarte, es ayudarte, es bendecirte, es aprobarte en lo que vas a hacer, es acompañarte, ser compasivo, tener misericordia, comprenderte, auxiliarte. ¿Ah? Todo eso es lo bueno. Si yo sigo haciendo las cosas por apariencias, hermanos y hermanas, superficialmente, sin profundidad, desvías el plan de Dios. Con eso mucho cuidado. Los fariseos, hermanos y hermanas, han tomado lamentablemente una idea errónea acerca de Dios, hermanos y hermanas. Una idea errónea acerca de lo que Dios quiere de nosotros también. Y si ellos lo hicieron mal, y si yo hoy en día practico lo que ellos hacían, hermanos y hermanas, algo tú tienes que saber. Que hemos convertido lamentablemente, hermanos y hermanas, en algo mortífero la práctica religiosa, cuando solo es para impresionar, para que los demás vean, para que los demás se callen y no me juzguen y no hablan de mí, pero mi interior está totalmente desproporcionado
contrario y fuera de sintonía con la realidad exterior. Eso es mortífero y eso es lo que aclara Cristo hoy. La religión que se practica así es mortal, letal. Así que piensa en eso. Es un peligro, hermanos y hermanas, que corre la religión. Y cuidado, la religión tiene estos peligros. Las prácticas piadosas tienen estos peligros. Cuando descuidamos el interior, cuando no vemos la presencia de Dios y nos limitamos a cumplir por el mero hecho de cumplir, sin ver el razonamiento, el propósito, el bien, hermanos y hermanas, cuando la práctica religiosa, que es buena, mal hecha, la hacemos, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que nosotros ver. Quiere decir que la religión se puede convertir, así practicada, en una fuerza destructiva, que nos hace perder el sentido, hermanos y hermanas, correcto que tengo que hacer para tener la bendición de Dios. Lo pierdo, el norte, se desvirtúa todo. Es como, hermanos y hermanas, actuar como si Dios no existiera. Ese es el problema, ¿no? O sea, si yo no me fijo en mi interior y no me ocupo de mi interior, es decir, Dios no existe, Dios está muerto, Él no ve mi interior, así que yo me ocupo de impresionar el exterior, lo que los demás hagan. Cuidado, le has dado muerte a Dios sin darte cuenta, hermanos y hermanas. Es como eliminar la presencia de Dios de nuestras vidas. Ninguno de nosotros, hermanos y hermanas, puede caer en ese tipo de práctica. Entonces, todo eso se reduce a una ceremonia, a un acto externo y no a un asunto del corazón interior, no a un asunto del alma interior, no a un asunto del espíritu, que eso es primordial. Antes que el externo es el interior, hermanos y hermanas. ¿Cómo podríamos concluir hoy, hermanos y hermanas, con la palabra de Dios? Aquí nos damos cuenta de algo con Jesús y con el fariseo. Hermanos y hermanas, tanto Jesús como el fariseo tienen algo en común, y es que le están dando seriedad a la vida. Este fariseo no es malo, quiere practicar algo bueno, y está practicando algo bueno, pero mal hecho, como dijimos al principio, ¿te acuerdas? Cristo quiere darle seriedad a la vida de nuestra relación con Dios y el prójimo. Y estos fariseos, con lo que estaban buscando también, querían darle seriedad a la relación de nosotros, de ellos, los judíos, con Dios y con ellos mismos, hermanos y hermanas. Pero no se puede ser insensato, es lo que está diciendo Jesucristo cuando le dice al fariseo estúpido o que es una persona insensata. Le está diciendo, estás haciéndolo mal. Lo bueno, mal hecho. Tener buen juicio, hermanos y hermanas, es lo que se necesita para estar en gracia con Dios, ante los hombres, en el interior y en el exterior. Eso es lo que está señalando nuestro Señor Jesucristo, y eso es ser sensatos, hermanos y hermanas. Practicar las normas de Dios, que vienen de Dios, y las normas de la iglesia, hermanos y hermanas, con sensatez. Ármate de buen juicio antes de la práctica religiosa. Ármate de prudencia antes de la práctica religiosa. Ármate, hermanos y hermanas, de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga mi obra exterior, práctica piadosa, lo que estoy haciendo en el exterior tenga sentido, sintonía, armonía con el interior. Cuando leo la Biblia, cuando la medito, cuando rezo el rosario, cuando hago el Via Crucis, cuando prendo mi velita, hermanos y hermanas. En todo eso tiene que ser desde ese punto de vista, para estar en gracia con Dios, hermanos y hermanas, para que la gente vea, no para callarle sus bocas, sino para que tengan conciencia de que estamos en testimonio, hermanos y hermanas, estamos practicando bien, primero a Dios, y por consecuencia nos van a ver bien en las cosas de Dios. Eso es lo que busca Dios. El insensato, hermanos y hermanas, que es todo lo contrario, practica y cumple las leyes sin madurez. Así que necesitamos madurez. Son inmaduros, hermanos y hermanas, y no reflexionan. Este fariseo era inmaduro y no reflexionaba. Está en el versículo 41. Pero según ustedes, mira la inmadurez, mira la insensatez, mira la estupidez. Pero según ustedes, simplemente con dar limosna todo queda purificado. Yo no me tengo que confesar.
Yo no tengo que arrepentirme de mis pecados. Yo no tengo que tener un corazón contrito. Yo no tengo que tener un alma en dolor. Yo no tengo que decir que no vuelvo a pecar. Yo no tengo que reparar daño. ¿Por qué? Pues yo estoy ayudando al prójimo. Eso es casi lo mismo. Eso es ser insensato, eso es ser inmaduro, hermanos y hermanas. Eso es como que no cuadrar. Y esto es lo que está tratando de evitar nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Termina uno haciendo cosas. Termina uno haciendo actos. Termina uno haciendo prácticas, hermanos y hermanas, religiosas, ceremonias, ritos religiosos que resultan ilógicos, irracionables y no llegan a Dios. Eso no llega a Dios. Eso no purifica, hermanos y hermanas. Eso no atrae ni la gracia de Dios, es lo que está diciendo Cristo nuestro Señor. Teniendo como resultado, hermanos y hermanas, el que actúa así, insensato y en estupidez en la práctica religiosa, vista más que por el exterior y no desde el interior, pone en riesgo, hermanos y hermanas, su vocación cristiana, su santidad, su perfección, su cumplimiento de la voluntad de Dios, su discipulado. La observancia de las leyes de Dios, hermanos y hermanas, y de la iglesia, tienen el propósito de que tú y yo alcancemos algo de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Cristo quiere que tú lo alcances, pero te corrige, nos corrige. Nos pone por el camino correcto, hermanos y hermanas. Nos hace libres para poder hacerlo, hermanos y hermanas, con educación. Una decisión educada. Eso es ser sensatos. Eso es lo que Jesucristo subraya hoy, hermanos y hermanas. Es importante que lo veamos así. Solo observa plenamente la ley de Dios, hermanos y hermanas, y la ley de la tierra, de los hombres, de la propia iglesia, hermanos y hermanas, solo lo hace aquel que ve más allá de la letra, de lo exterior, que ve en el interior, que ve desde adentro. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, la ley escrita da muerte, porque se hace para ser vistos. Sin embargo, el Espíritu da vida, porque el Espíritu es la intención, lo que está en el interior, hermanos y hermanas, lo que viene de parte de Dios. Hay que ir a la raíz, está diciendo Cristo hoy, hermanos y hermanas, hay que ir a lo profundo, hay que arrancar lo que no me deja ser puro delante de Dios. Superficialmente no se logra, hermanos y hermanas. Porque en el interior y en lo profundo ahí es que habitan los deseos, ahí es que están las intenciones, hermanos y hermanas. Y esto, hermanos y hermanas, de estar bien con Dios, no es un asunto, como hemos dicho aquí en otras ocasiones, de podar césped, de podar árboles, porque el podar da causa a más crecimiento y fortalecido. Y tú lo sabes, si yo me dedico a podar el pecado, va a salir nuevamente más fuerte y más abundante, hermanos y hermanas. Esto se trata, hermanos y hermanas, de arrancar de raíz, de exterminar, y eso se hace desde el interior. Así es que nos purificamos, exterminando, eliminando y matando el mal. Ahí somos sensatos, ahí agradamos a Dios y por ahí vienen todas las bendiciones que todos nos merecemos justamente delante de Dios. Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, preciosa palabra de Dios para nuestro camino discipular. Hoy la iglesia nos invita a terminar reflexión con el Salmo 118, el Salmo de la Ley. Hermanos y hermanas, Salmo de la Ley. Salmo bueno porque hoy estamos hablando de la ley. Este salmo recoge lo siguiente: observar la palabra de Dios da vida y felicidad. Desde el interior, da vida y felicidad. Si lo hacemos solo por el exterior, hermanos y hermanas, no estamos agradando a Dios. Oremos a nuestro Señor. Aleja de mí el camino engañador y dame la gracia de tu ley. He elegido el camino de la verdad y tus juicios he deseado. Me he apegado, Señor, a tus testimonios, que no me decepcionen. Corro por el camino de tus mandamientos, ahí ensanchas mi corazón. Señor, enséñame el camino de tus preceptos, que los quiero seguir hasta el final. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
desciendan sobre ti y permanezcan para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Te va a ir bonito, pero sobre todo, hermanos y hermanas, serás bendecido, porque agradas a Dios. Hasta pronto.